Eduardo Santillana observaba la ciudad desde el piso 42 de su penthouse. A sus 35 años, había multiplicado la fortuna familiar hasta convertirse en uno de los empresarios más influyentes del continente. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, excepto lo único que realmente deseaba: una esposa virtuosa, como aquella descrita en Proverbios 31, versículo 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Había leído esas palabras miles de veces desde su adolescencia, cuando su abuelo le regaló una Biblia antes de morir. El anciano le había susurrado en su lecho de muerte que la verdadera riqueza de un hombre no se medía en dólares, sino en la calidad de la mujer que elegía como compañera. Una buena esposa, le dijo, multiplicaría todo lo que él construyera. Una mala esposa destruiría imperios enteros. Eduardo había visto esa verdad confirmada una y otra vez. Había visto a colegas millonarios arruinados por divorcios devastadores. Había visto fortunas divididas, empresas desmanteladas, legados destruidos, todo por haber elegido mal. Pero más doloroso aún, había visto a su propio padre sufrir durante 20 años en un matrimonio tóxico con una mujer que solo amaba el dinero y el estatus social. Su madre nunca lo apoyó en los momentos difíciles. Nunca estuvo a su lado cuando los negocios tambaleaban. Solo aparecía cuando había joyas que comprar y fiestas a las cuales asistir. Eduardo había jurado que él no repetiría ese error. Él encontraría a la mujer correcta, aunque le tomara toda la vida. El problema era simple pero devastador. Su apellido y su fortuna actuaban como un imán para el tipo equivocado de mujer. Cada vez que conocía a alguien, veía el mismo brillo de codicia en sus ojos cuando descubrían quién era realmente. Las sonrisas se volvían más amplias, las risas más melodiosas, los toques más cálidos. Pero Eduardo sabía reconocer la falsedad. Había crecido rodeado de ella. Sabía exactamente cómo lucía el interés genuino versus el interés calculado. Y en los últimos 10 años solo había encontrado lo segundo. Fue entonces cuando desarrolló el plan. No sería un plan simple de citas encubiertas o perfiles falsos superficiales. Sería un experimento metódico, científico casi, diseñado para revelar el verdadero carácter de una mujer cuando creía que nadie estaba mirando. Eduardo compró una casa modesta en un barrio de clase media-baja de la ciudad. No era un lugar horrible, pero tampoco era impresionante. 2 dormitorios, un baño, cocina pequeña, sala sencilla. La decoró con muebles funcionales pero baratos, electrodomésticos básicos, una televisión de pantalla plana de tamaño modesto. En las paredes colgó diplomas falsos de una universidad técnica y certificaciones en tecnología de la información. Luego vino la parte crucial, la instalación del sistema de vigilancia. Eduardo contrató a los mejores técnicos de seguridad privada, haciéndolos firmar acuerdos de confidencialidad con cláusulas millonarias. Instalaron 16 cámaras de alta definición ocultas en cada rincón de la casa, desde la sala hasta el dormitorio, desde la cocina hasta el baño. Micrófonos direccionales captaban cada suspiro, cada murmullo, cada palabra pronunciada en cualquier habitación. Todo se transmitía en tiempo real a un servidor seguro que solo Eduardo podía acceder desde su verdadero apartamento. Creó una identidad completamente nueva. Gabriel Méndez, 32 años, técnico en informática que trabajaba para una empresa mediana de soporte técnico. Su salario era de aproximadamente $3,000 mensuales, suficiente para vivir modestamente pero no para lujos. Gabriel conducía un auto usado pero confiable, un sedán de 5 años de antigüedad. Usaba ropa casual de marcas accesibles, nada de diseñador. Su perfil en redes sociales mostraba una vida simple, fotos en parques públicos, comidas caseras, salidas ocasionales a restaurantes económicos. Era la persona promedio perfecta. Eduardo pasó meses perfeccionando cada detalle de Gabriel. Estudió cómo hablaba la gente de clase media, sus preocupaciones cotidianas, sus referencias culturales. Aprendió a quejarse convincentemente sobre el tráfico, sobre los precios del supermercado, sobre la necesidad de ahorrar para algún proyecto futuro. Practicó frente al espejo hasta que cada gesto, cada expresión, cada inflexión de voz parecía auténtica. Gabriel no era solo una máscara, era una obra de arte de ingeniería social. Cuando finalmente activó su perfil en aplicaciones de citas, fue meticuloso. No buscaba a las mujeres más hermosas ni a las más educadas. Buscaba señales específicas, mujeres que mencionaran valores familiares, que hablaran de fe cristiana, que parecieran buscar algo más profundo que aventuras casuales. Pero también observaba contradicciones. Una mujer que decía valorar la simplicidad pero cuyo Instagram estaba lleno de fotos en restaurantes caros, era descartada inmediatamente.
Una que hablaba de espiritualidad pero nunca mencionaba servicio o caridad, también quedaba fuera. La primera candidata fue Daniela, 30 años, maestra de primaria. Perfil lleno de citas bíblicas y fotos con sus sobrinos. Parecía perfecta en papel. Eduardo, como Gabriel, la invitó a tomar café en una cafetería modesta del centro. Observó cómo ella miró alrededor con ligero desdén antes de sonreír y sentarse. Durante la conversación, Gabriel mencionó casualmente que estaba ahorrando para cambiar de auto porque el suyo estaba dando problemas. Daniela inmediatamente cambió de tema. Cuando Gabriel sugirió un segundo encuentro en un restaurante económico de comida italiana, ella aceptó, pero su entusiasmo era claramente forzado. En su tercera cita, Gabriel llevó flores baratas del supermercado en lugar de una elegante floristería. Daniela las aceptó con una sonrisa tensa y un «no te hubieras molestado», que sonaba más a decepción que a cortesía. Eduardo eliminó su contacto esa misma noche. Vinieron más. Andrea, quien constantemente comparaba a Gabriel con su exnovio que sí sabía tratar a una dama. Mónica, que siempre encontraba excusas para no pagar su parte de las cuentas. Patricia, quien después de 2 meses de noviazgo comenzó a insinuar que necesitaba ayuda económica para varias emergencias convenientemente recurrentes. Todas fueron descartadas. Eduardo comenzaba a preguntarse si su búsqueda era en vano. Si la mujer virtuosa de Proverbios era solo un ideal imposible en el mundo moderno. Entonces conoció a Camila, 28 años. Trabajaba como diseñadora gráfica independiente. Tenía una sonrisa genuina y ojos que parecían ver más allá de las apariencias. Su perfil era refrescantemente honesto. Admitía que estaba tratando de reconstruir su fe después de años de alejamiento, que estaba trabajando en ser mejor persona, que no era perfecta pero estaba dispuesta a crecer. Algo en esa vulnerabilidad tocó a Eduardo. Aquí había alguien que al menos reconocía que tenía espacio para mejorar. Su primera cita fue en un parque público. Gabriel llevó sándwiches caseros y jugo de una tienda de conveniencia. Camila no solo no se quejó, sino que dijo que le parecía encantador. Hablaron durante 4 horas sobre todo y nada. Sus familias, sus sueños, sus miedos, sus creencias. Camila admitió que había sido materialista en el pasado, que había terminado relaciones porque los hombres no ganaban suficiente dinero, pero que había aprendido que eso solo la dejaba vacía. Dijo que estaba buscando algo real esta vez, algo que durara. Eduardo quería creer en ella, pero había aprendido a no confiar solo en palabras. Las palabras eran baratas, los actos revelaban la verdad, así que continuó con su protocolo. En su tercera cita, Gabriel canceló planes para ir a un restaurante bonito porque había surgido un gasto inesperado con el auto. Camila no se molestó. Sugirió que cocinaran juntos en su apartamento en lugar de gastar dinero saliendo. Eduardo observó cuidadosamente su reacción cuando ella llegó al modesto hogar de Gabriel por primera vez. Vio sus ojos recorrer la sala pequeña, los muebles básicos, las paredes que necesitaban pintura. Hubo un momento, solo un segundo, donde algo cruzó su rostro. Pero luego sonrió y dijo que le gustaba porque se sentía acogedor. Durante los siguientes meses, Eduardo intensificó las pruebas. Gabriel habló constantemente sobre sus dificultades financieras, sobre cómo estaba ahorrando para poder algún día comprar una casa, sobre cómo a veces tenía que elegir entre salir o pagar cuentas. Camila siempre respondía con paciencia y apoyo. Cuando él no podía pagar su parte en una cena, ella lo cubría sin hacerlo sentir mal. Cuando él se disculpaba por no poder comprarle regalos caros, ella decía que no necesitaba cosas materiales. Eduardo quería creer que había encontrado lo que buscaba, pero las cámaras contaban una historia diferente. Cuando Camila pensaba que estaba sola en la casa, Eduardo la observaba a través de los monitores en su penthouse. La vio revisar las gavetas, examinar las etiquetas de su ropa, buscar en los armarios. No era un registro agresivo, pero era un registro al fin. La escuchó llamar a su mejor amiga y decir, «Es un buen tipo, pero no sé si puedo hacer esto para siempre. Vivir así, sin poder comprar las cosas que quiero, siempre preocupándome por el dinero». La escuchó suspirar con frustración cuando Gabriel cancelaba planes porque no podía costearlos. La vio mirarse en el espejo con expresión de resignación, como si estuviera sacrificando algo precioso. Eduardo sintió una mezcla de decepción y vindicación. Su sistema funcionaba, estaba revelando la verdad. Pero también sentía una punzada de algo más oscuro. Una satisfacción de haber tenido razón, de haber expuesto otra falsedad. Se dio cuenta de que estaba empezando a disfrutar la validación de sus sospechas más que la búsqueda de algo genuino. Después de 8 meses de noviazgo,
Gabriel le pidió a Camila que se mudara con él. Ella aceptó, pero Eduardo notó la falta de entusiasmo real en sus ojos. Las cámaras capturaron su verdadera reacción cuando él no estaba. Lágrimas silenciosas en la ducha, conversaciones con su madre donde admitía que amaba a Gabriel, pero que le asustaba una vida de limitaciones económicas constantes. Eduardo vio su lucha interna, su genuino intento de convencerse de que el amor era suficiente, su creciente resentimiento cada vez que tenían que renunciar a algo por falta de dinero. Fue entonces cuando Eduardo tomó una decisión que cambiaría todo. En lugar de terminar la relación o revelar su verdadera identidad, decidió intentar algo diferente, moldearla. Si Camila tenía potencial pero carecía de la virtud completa, quizás él podría enseñársela. Quizás podría transformarla en la mujer de Proverbios 31. Era arrogante, lo sabía, pero la idea lo consumió. Él tenía el conocimiento, los recursos, la paciencia. Podía ser su Pigmalión espiritual. Comenzó sutilmente. Gabriel empezó a hablar más sobre fe, sobre valores bíblicos, sobre el papel de la esposa en el matrimonio cristiano. Le regaló a Camila una Biblia nueva y le sugirió que leyeran juntos Proverbios 31. Al principio, ella lo hizo con cierta reluctancia, pero Gabriel fue persuasivo. Explicó cómo una buena esposa era el fundamento de un hogar próspero, cómo su apoyo incondicional permitía al hombre enfocarse en proveer y proteger, cómo la paciencia y la comprensión eran más valiosas que cualquier posesión material. Eduardo fue metódico en su enseñanza. Cuando Camila se quejaba o mostraba frustración por sus limitaciones económicas, Gabriel gentilmente la redirigía hacia las Escrituras. Le explicaba que la riqueza verdadera no venía de posesiones sino de contentamiento. Cuando ella era emocional o reactiva, él le pedía que fuera más lógica, más calmada, más mansa de corazón como las mujeres virtuosas descritas en la Biblia. Le explicaba que su éxito futuro dependía de su capacidad para concentrarse en su trabajo sin distracciones emocionales, y que ella, como su futura esposa, tenía el poder de ser su paz o su tormento. Camila comenzó a cambiar. Al principio, Eduardo pensó que era solo actuación, otro nivel de su manipulación para mantener la relación. Pero mientras más la observaba a través de las cámaras, más real parecía la transformación. Ella empezó a leer la Biblia por su cuenta. Comenzó a controlar sus reacciones emocionales, a respirar profundo cuando algo la frustraba, a responder con calma en lugar de enojo. Dejó de quejarse sobre el dinero. Empezó a cocinar más, a mantener la casa impecable, a recibir a Gabriel con sonrisas genuinas cuando volvía del trabajo. Las cámaras capturaban sus conversaciones privadas con amigas. «Estoy aprendiendo tanto», decía Camila. «Gabriel me está ayudando a ser mejor persona. Antes era tan superficial, tan enfocada en cosas materiales. Ahora entiendo que hay algo más profundo, algo más importante». Sus amigas expresaban escepticismo, pero Camila defendía su nueva perspectiva con fervor. Eduardo observaba fascinado. ¿Su experimento estaba funcionando más allá de sus expectativas? Después de 18 meses juntos, Gabriel le propuso matrimonio. Usó un anillo sencillo que había estado ahorrando durante meses, según le explicó a Camila. Ella lloró lágrimas que las cámaras confirmaron eran genuinas. Aceptó sin un momento de duda. Eduardo sintió una oleada de triunfo. Lo había logrado. Había tomado una mujer con potencial pero flawed, y la había transformado en su versión de la esposa ideal. Era un dios menor, creando exactamente lo que necesitaba. Pero entonces algo extraño sucedió. Mientras planificaban la boda modesta que Gabriel podía costear, mientras Camila hablaba emocionada sobre su futuro juntos, mientras ella demostraba día tras día la paciencia, el apoyo y la virtud que él había cultivado en ella, Eduardo se dio cuenta de algo terrible. No la amaba. Más que eso, no la respetaba realmente. Cada vez que la miraba, no veía una mujer. Veía su proyecto, veía su creación, veía la evidencia de su capacidad de manipulación y control. Camila se había convertido en exactamente lo que él le había ordenado ser. Y eso era precisamente el problema. No había nada orgánico en ella. Nada que fuera verdaderamente suyo. Era una estudiante obediente, no una pareja igual. Era su obra de arte, no una persona completa con su propia voluntad. Peor aún, Eduardo se dio cuenta de algo más oscuro sobre sí mismo. Había disfrutado el proceso de moldearla. Había disfrutado el poder de transformar a alguien según su visión. Había disfrutado tener razón, tener control, ser el arquitecto de la realidad de otra persona. Se había convertido en exactamente el tipo de manipulador que despreciaba en otros. Su búsqueda de virtud lo había corrompido. Una noche, 3 semanas antes de la boda, Eduardo estaba en su penthouse revisando las grabaciones del día cuando escuchó a Camila hablar por teléfono con su madre.
Mamá, soy feliz, decía, y sonaba sincera. Gabriel me ha enseñado tanto. Me ha hecho mejor. Sé que nuestra vida será simple, pero estaré con un hombre bueno que me ama y a quien puedo apoyar. Eso es todo lo que necesito. Eduardo apagó los monitores. No podía seguir escuchando. Por primera vez en 2 años, se sintió como el villano de su propia historia. Al día siguiente, decidió que tenía que terminar todo. Llamaría a Camila, le diría la verdad, la compensaría generosamente por su tiempo y su dolor, y abandonaría su loco experimento. Había ido demasiado lejos. Había jugado con la vida de otra persona de una manera imperdonable. Tenía que parar antes de causarle más daño. Pero el destino, o quizás la providencia, intervino antes de que pudiera actuar. Ese mismo día, Eduardo tuvo que visitar la boutique de alta costura que su madre poseía en el distrito financiero. Su madre quería su opinión sobre expandir el negocio. Mientras discutían números en la oficina trasera, una joven entró para entregar un pedido de alteraciones. Era la hija de la costurera principal. Había venido a dejar el trabajo que su madre había completado. Se llamaba Isadora. Tenía 26 años. Vestía con sencillez pero con una elegancia natural que no dependía de marcas caras. Llevaba el cabello recogido en un moño simple, usaba poco maquillaje, y cuando sonrió al saludar a la madre de Eduardo, hubo algo en esa sonrisa que lo detuvo en seco. No era coqueteo, no era cálculo, era simplemente genuina, amable sin agenda, cálida sin esfuerzo. La madre de Eduardo, siempre la casamentera, aprovechó el momento. Isadora querida, este es mi hijo Eduardo. Eduardo, Isadora es hija de Beatriz, nuestra maestra costurera. Isadora también cose, ¿verdad, mi niña? Isadora asintió con modestia. Mi madre me enseñó desde pequeña. Es un oficio honesto. Su voz era suave pero clara, sin afectación. Hubo algo en la manera en que ella habló de su madre, con genuino respeto y cariño, que intrigó a Eduardo. ¿Su madre le enseñó mucho? Preguntó más por curiosidad que por cortesía. Isadora sonrió. Todo lo importante. A coser sí, pero también a administrar un hogar, a ser paciente, a confiar en Dios en los tiempos difíciles. Mi padre murió cuando yo tenía 12 años. Vi a mi madre mantener a nuestra familia con su trabajo, con dignidad, sin quejarse. Ella me enseñó que el carácter es más valioso que el oro. Eduardo sintió algo que no había sentido en años. Sorpresa genuina. Aquí había alguien hablando sobre valores que él había estado tratando de inculcar artificialmente en Camila, pero en Isadora sonaban naturales, vividos, arraigados en experiencia real. ¿Usted lee las escrituras?, preguntó incapaz de contenerse. Isadora pareció ligeramente sorprendida por la pregunta directa, pero respondió con simplicidad. Cada mañana. Proverbios es mi libro favorito. Mi madre siempre dice que Proverbios 31 no es una meta inalcanzable, sino un mapa para el viaje de toda mujer que quiere ser de valor. Eduardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Esta mujer que acababa de conocer, que no sabía nada de su riqueza o su búsqueda, acababa de citar el mismo pasaje que había obsesionado su vida durante años. Y lo había hecho sin pretensión, sin saber que él querría escucharlo, simplemente porque era parte de quien ella era. Durante los siguientes días, Eduardo no podía sacar a Isadora de su mente. Comenzó a encontrar excusas para visitar la boutique de su madre. Observaba a Isadora trabajar, la manera en que trataba a los clientes con paciencia incluso cuando eran difíciles, cómo ayudaba a su madre sin que se lo pidieran, cómo nunca hablaba mal de nadie. No estaba actuando porque no sabía que él la observaba. Esta era simplemente su naturaleza. Una tarde, cuando la boutique estaba por cerrar, Eduardo se armó de valor y le pidió a Isadora si podría invitarla a tomar café. Ella pareció sorprendida, incluso reticente. Señor Santillana, yo no estoy segura de que sea apropiado. Usted es el hijo de mi empleadora. Eduardo rió. Por favor, llámeme Eduardo. Y prometo que esto no tiene nada que ver con el negocio de mi madre. Solo me gustaría conocerla mejor, si me lo permite. Isadora aceptó finalmente, con la condición de que su madre supiera dónde estaría. Eduardo sonrió ante su cuidadosa propiedad. Fueron a una cafetería tranquila y hablaron durante horas. Eduardo descubrió que Isadora había estudiado administración de empresas mientras trabajaba para ayudar a su madre. Había tenido novios antes, pero ninguna relación seria. Soy selectiva, explicó sin vergüenza. He visto suficientes matrimonios malos para saber que es mejor estar sola que mal acompañada. Mi madre me enseñó que una mujer no necesita un hombre para tener valor, pero si elige, uno debe ser un hombre de carácter que la valore a ella también. Era refrescante hablar con alguien tan directa, tan segura de sí misma sin arrogancia.
Eduardo se encontró siendo honesto con ella de una manera que nunca había sido con nadie más. Bueno, casi completamente honesto. No mencionó a Gabriel ni a Camila ni su elaborado experimento, pero habló sobre su búsqueda de algo real en un mundo lleno de falsedad. Isadora escuchó sin juzgar. «Creo», dijo ella finalmente, «que usted está buscando en los lugares equivocados. La virtud no se encuentra, se reconoce. Una mujer virtuosa no es virtuosa porque alguien la esté mirando o porque espera una recompensa. Es virtuosa porque ha sido formada así por una vida de experiencias, enseñanzas y elecciones. No puede crear a esa mujer, señor Santillana. Solo puede reconocerla cuando la encuentre». Sus palabras lo persiguieron durante días. Eduardo comenzó a pasar más tiempo con Isadora, siempre bajo circunstancias apropiadas, siempre con respeto a su posición y la de él. Mientras más la conocía, más se daba cuenta de que ella era todo lo que había estado buscando, pero de una manera que nunca podría haber manufacturado. Ella no era perfecta. Tenía momentos de frustración, de cansancio, de duda, pero su carácter fundamental era sólido como roca. Cuando estaba cansada seguía siendo amable. Cuando estaba frustrada seguía siendo paciente. Cuando dudaba, buscaba sabiduría en lugar de consuelo vacío. Y lo más importante, no había cambiado para él. No estaba tratando de impresionarlo. De hecho, parecía completamente ajena a sus intentos de cortejarla. Trataba a Eduardo exactamente igual que trataba a todos los demás, con respeto, amabilidad y honestidad directa. No había cálculo en ella, no había agenda. Era simplemente ella misma. Y eso era más atractivo que cualquier actuación. Fue entonces cuando Eduardo tuvo que enfrentar la verdad completa de lo que había hecho con Camila. No solo la había engañado y manipulado, había intentado crear una versión artificial de lo que Isadora era naturalmente. Había tomado a una mujer real con sus propios sueños y luchas y la había moldeado según su capricho egoísta. Había jugado a ser Dios con la vida de otra persona. Y ahora, enfrentado con la realidad de una virtud genuina, se sentía enfermo de culpa. Sabía lo que tenía que hacer. Tenía que contarle todo a Camila. Tenía que liberar a la mujer de su experimento y admitir la verdad completa de su traición. No por Isadora, aunque ahora había alguien que le importaba profundamente, sino porque era lo correcto. Camila merecía la verdad, por dolorosa que fuera. Una noche, 2 semanas antes de la boda programada, Gabriel llamó a Camila y le pidió que viniera a la casa. Necesitaban hablar sobre algo importante. Camila llegó sonriente, probablemente esperando algún detalle de los planes de boda. En cambio, encontró a Eduardo, no a Gabriel. Vestía como sí mismo por primera vez frente a ella. Un traje de diseñador, un reloj que costaba más que el auto de Gabriel. Camila se quedó helada en la puerta. «¿Quién eres tú? ¿Dónde está Gabriel?» Eduardo tomó un respiro profundo. «Yo soy Gabriel, y también soy Eduardo Santillana, y necesito contarte todo». Lo que siguió fue la confesión más difícil de su vida. Le contó sobre el plan, sobre las cámaras, sobre los años de probar mujeres como si fueran productos en una línea de ensamblaje. Le contó sobre cómo la había elegido, la había manipulado, la había moldeado deliberadamente. Le mostró evidencia, los feeds de las cámaras, las grabaciones. No se guardó nada. Le debía esa honestidad brutal. Camila pasó por cada emoción visible en rápida sucesión. Confusión, negación, comprensión, horror, dolor, furia. Lloró, gritó, lo llamó monstruo, psicópata, manipulador. Eduardo aceptó cada palabra porque todas eran verdad. Cuando ella finalmente se quedó sin palabras, sentada en el sofá con la cara en las manos, él dijo lo único que quedaba por decir: «Lo siento. Sé que esas palabras no significan nada comparadas con lo que he hecho, pero son verdaderas. Te usé, te manipulé. Jugué con tu vida como si fuera mi experimento personal. Nada de lo que diga puede arreglar eso. Pero necesitabas saber la verdad antes de casarte con una mentira». Hubo un largo silencio. Finalmente Camila levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, pero había algo más allá del dolor en ellos. «Todo era mentira», dijo, su voz quebrada. «Todo. Cada momento, cada palabra, cada promesa. Me cambiaste. Me convertiste en lo que querías. ¿Y ahora qué? ¿Quién soy yo? ¿La persona que era antes o esta que tú creaste?» Eduardo no tenía respuesta para eso. Era la pregunta más devastadora que podría haber hecho. Camila se levantó. «Voy a necesitar tiempo, mucho tiempo, para procesar esto, para decidir si presento cargos, para averiguar quién diablos soy sin tu manipulación constante». Se detuvo en la puerta. «¿Y Eduardo? Quien quiera que seas realmente, espero que encuentres lo que estás buscando. Pero cuando lo hagas,
Espero que seas lo suficientemente hombre como para no destruirlo. Luego se fue, dejando a Eduardo solo en la casa que había sido el escenario de su mayor transgresión. Los días siguientes fueron los más oscuros de la vida de Eduardo. Camila no presentó cargos, probablemente porque un escándalo público la habría dañado tanto como a él. Pero contrató abogados y negoció un acuerdo sustancial que Eduardo pagó sin discutir. Se lo debía, y mucho más. También pagó por terapia para ella, tanto como necesitara, para ayudarla a procesar el trauma de lo que él había hecho. Durante ese tiempo, Eduardo se alejó de todos, incluida Isadora. ¿Cómo podría acercarse a ella después de lo que había hecho? ¿Cómo podría pedirle a alguien tan genuinamente virtuosa que considerara a alguien tan moralmente corrupto como él? Pero Isadora, con la intuición que parecía natural en ella, apareció en su oficina un día. Su madre está preocupada, dijo simplemente. Y yo también. Ha estado ausente. ¿Qué pasó? Eduardo quería mentir, protegerla de la verdad, pero ya había causado suficiente daño con mentiras, así que le contó todo. Cada detalle sórdido de su experimento, su manipulación de Camila, su arrogancia al creer que podía crear a la mujer perfecta. Esperaba que Isadora saliera corriendo, que lo mirara con el mismo disgusto que él sentía por sí mismo. En cambio, ella se sentó en silencio durante un largo momento. Hizo algo terrible, dijo finalmente. Cruel, manipulador, imperdonable de muchas maneras. Pero al menos tuvo el valor de decirle la verdad. Al menos se detuvo antes de la boda. Al menos reconoce lo que hizo. Eduardo sacudió la cabeza. Eso no lo hace mejor. Isadora lo miró con esos ojos que parecían ver directamente a su alma. No, pero lo hace humano. La perfección no existe, señor Santillana. Ni en las mujeres que buscaba ni en usted mismo. La virtud no es la ausencia de error. Es lo que hace después del error. Sus palabras abrieron algo en Eduardo. Comenzó a trabajar en sí mismo de la manera en que había intentado trabajar en Camila, pero esta vez con la guía de terapeutas profesionales y consejeros espirituales. Desmanteló la casa de Gabriel, destruyó las grabaciones, cerró esa parte oscura de su vida, donó cantidades sustanciales a organizaciones que ayudaban a víctimas de abuso psicológico, sin anunciarlo públicamente. Durante meses Eduardo e Isadora mantuvieron una amistad cuidadosa. Ella nunca lo presionó, nunca lo juzgó, pero también nunca lo dejó escapar de la responsabilidad de sus acciones. Le recomendó libros, compartió sabiduría de su madre, lo desafió cuando intentaba justificarse. Era exactamente lo que necesitaba, no alguien que lo condenara eternamente, pero tampoco alguien que minimizara lo que había hecho. Fue durante una de sus conversaciones, casi un año después de la confesión a Camila, cuando Eduardo finalmente reunió el valor para preguntarle directamente. Isadora, ¿por qué sigues hablando conmigo? Después de todo lo que te conté, ¿por qué no huiste como cualquier persona sensata habría hecho? Ella sonrió con esa gentileza que caracterizaba todos sus gestos. Porque vi algo en usted que quizás usted mismo no vio. Vi a un hombre tan desesperado por encontrar algo real que creó una elaborada mentira. Vi a alguien que buscaba virtud de manera equivocada, pero al menos la buscaba. Y cuando finalmente la encontró en sí mismo, en forma de conciencia y arrepentimiento genuino, tuvo el valor de actuar según ella. Eduardo sintió lágrimas quemando sus ojos. No merezco tu compasión. Isadora se inclinó hacia adelante. El mérito no es el punto. La gracia existe precisamente para quienes no la merecen. Mi madre me enseñó que el verdadero carácter de una persona se revela no en sus peores momentos, sino en lo que hace después de ellos. Usted eligió la verdad cuando la mentira habría sido más fácil. Eligió el dolor de otra persona sobre su propia conveniencia. Eso cuenta para algo. Lentamente, con paciencia infinita, Isadora le mostró a Eduardo lo que realmente significaba construir algo genuino. No pruebas, no cámaras, no manipulación. Solo tiempo, conversación, vulnerabilidad mutua. Ella nunca trató de cambiarlo o moldearlo. En cambio, lo desafió a ser la mejor versión de sí mismo por sus propias razones, no para complacerla. Cuando él caía en viejos patrones de querer controlar o planificar excesivamente, ella gentilmente señalaba lo que estaba haciendo. Cuando él expresaba inseguridades, ella no lo consolaba con falsedades, sino que lo confrontaba con verdades amables. 1 año y medio después de conocerse, Eduardo finalmente sintió que había hecho suficiente trabajo en sí mismo como para preguntarle a Isadora si consideraría algo más que amistad. Necesito que sepas, le dijo, que si dices que no, lo respetaré completamente. No hay presión, no hay expectativas. Pero he llegado a admirarte. Más que a nadie que haya conocido. No porque seas perfecta, sino porque eres genuinamente tú misma. No quiero cambiarte ni moldearte. Quiero conocerte más profundamente si me lo permites.
Isadora lo consideró con su característica reflexión. Me importas, Eduardo, pero necesito saber que has dejado atrás realmente al hombre que creó a Gabriel. Necesito saber que no vas a despertarte un día y decidir que necesito ser diferente, más dócil, menos directa, más tradicional, porque no voy a cambiar quién soy por nadie, ni siquiera por alguien que me importa. Eduardo asintió con vehemencia. No querría que lo hicieras. Eso es exactamente lo que aprendí. Que intentar crear a alguien según tus especificaciones no es amor. Es control, y eso es lo opuesto al amor. Comenzaron a salir oficialmente, pero fue diferente a cualquier relación que Eduardo hubiera tenido. Isadora no toleraba ninguna sombra de manipulación o control. Cuando él intentaba planificar demasiado o guiar conversaciones hacia donde quería que fueran, ella lo llamaba inmediatamente. «Otra vez lo estás haciendo», decía. «Estás tratando de dirigir en lugar de compartir». Al principio fue frustrante para Eduardo, acostumbrado a tener control, pero gradualmente aprendió a soltar, a confiar, a permitir que las cosas se desarrollaran orgánicamente. Isadora también lo desafió en su fe. No era suficiente citar Proverbios 31, decía. Tenía que vivirlo él mismo. Y eso significaba más que buscar una esposa virtuosa. Significaba ser un esposo virtuoso. Proverbios 31 describe a la mujer ideal, explicó Isadora. Pero mira el último versículo. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. El esposo de esta mujer la honra públicamente. La celebra. No la esconde ni la controla. Le da crédito por su trabajo. Ese es el estándar para usted también, Eduardo. No solo encontrar virtud, sino honrarla. La relación no fue fácil. Isadora tenía sus propias heridas de relaciones pasadas, sus propios miedos. Eduardo tenía que demostrar constantemente que había cambiado, no con palabras, sino con acciones consistentes. Cuando ella necesitaba espacio, él lo respetaba sin resentimiento. Cuando ella lo desafiaba, él escuchaba en lugar de defenderse. Cuando ella compartía vulnerabilidades, él las trataba con el cuidado que merecían en lugar de verlas como debilidades para explotar. 2 años después de conocerse, Eduardo le pidió a Isadora que se casara con él. No fue dramático ni elaborado. Estaban en la pequeña casa donde Isadora vivía con su madre, ayudándola a coser vestidos para una orden grande. Eduardo observó a Isadora trabajar junto a su madre, la manera en que se comunicaban sin palabras, el amor obvio entre ellas, y en ese momento simple y doméstico, supo con absoluta certeza que quería pasar el resto de su vida con esta mujer. Isadora, dijo, interrumpiendo el trabajo, necesito preguntarte algo. Sacó un anillo que había elegido con cuidado, elegante pero no ostentoso, con un diamante rodeado de pequeños rubíes. «Rubíes», explicó, «porque Proverbios dice que una mujer virtuosa vale más que los rubíes. Pero este anillo no es para hacerte virtuosa. Ya lo eres. Es para honrar lo que ya eres». Se arrodilló. «¿Te casarías conmigo? No porque te necesite para completarme, sino porque elijo compartir mi vida completa con la tuya». Isadora miró el anillo, luego a su madre, quien tenía lágrimas en los ojos y asentía con aprobación. Finalmente miró a Eduardo. «Sí», dijo simplemente, «pero con una condición. Nunca vuelvas a poner cámaras en ningún lugar donde yo viva. Nunca vuelvas a probar mi carácter en secreto. Si tienes preguntas, las haces. Si tienes dudas, las expresas. ¿Construimos esto sobre verdad o no lo construimos en absoluto?» Eduardo sintió la gravedad de esa condición, el eco de su pecado pasado. «Te lo prometo. Sobre todo lo que considero sagrado, te lo prometo». La boda fue modesta según los estándares de la familia santillana, pero perfecta en su simplicidad. La madre de Eduardo había querido algo más grande, más elaborado, pero Eduardo e Isadora insistieron en mantenerlo íntimo. Familiares cercanos, amigos verdaderos y, significativamente, Camila. Eduardo la había contactado meses antes, a través de sus abogados, para preguntarle si estaría dispuesta a encontrarse con él. Quería disculparse adecuadamente, cara a cara, sin abogados ni acuerdos legales de por medio. Camila había aceptado finalmente, después de mucha terapia y tiempo. Se reunieron en un café neutral, con el terapeuta de Camila presente a pedido de ella. Eduardo no trató de justificarse ni de minimizar lo que había hecho. Solo ofreció una disculpa completa y sin condiciones. «Robé 2 años de tu vida. Te manipulé de maneras que probablemente aún estás descubriendo. Te cambié fundamentalmente, y no tenía derecho a hacerlo. No hay nada que pueda decir que haga eso correcto. Pero necesitaba que escucharas directamente de mí cuánto lo lamento». Camila había cambiado también. Parecía más fuerte, más segura de sí misma. «He pasado mucho tiempo en terapia tratando de descubrir quién soy ahora», dijo. «Algunas de las cosas que aprendí durante nuestro tiempo juntos, las he conservado porque decidí que tenían valor para mí.
no porque tú me las enseñaras. Otras las he descartado porque eran tuyas, no mías. Estoy construyendo una nueva versión de mí misma, una que elijo conscientemente. Hizo una pausa. No te perdono. Todavía no. Quizás algún día, pero puedo reconocer que tu confesión, aunque tardía, me salvó de una vida entera de mentira. Así que gracias por eso al menos. Cuando Eduardo le contó que se casaría e invitó a Camila, ella se sorprendió. ¿Por qué querrías que yo estuviera allí? Eduardo eligió sus palabras cuidadosamente. Porque tu presencia me recordará constantemente el hombre que no quiero volver a ser. Porque le debes a Isadora conocer completamente mi pasado, y tú eres parte de él. Y porque, si estás dispuesta, quiero que veas que es posible encontrar algo real, sin manipulación ni control. Camila lo consideró durante largo tiempo antes de asentir. Iré, pero por mí, no por ti, para demostrarme que he sanado lo suficiente como para enfrentar esto. El día de la boda, cuando Eduardo vio a Isadora caminar hacia él con un vestido simple de encaje blanco que ella y su madre habían cosido juntas, sintió algo que nunca había sentido con Camila: paz completa. No había dudas, no había planes de contingencia, no había cámaras escondidas verificando su sinceridad. Solo había confianza. Confianza en que Isadora era exactamente quien decía ser. Confianza en que él había hecho el trabajo necesario para ser digno de ella. Confianza en que podían construir algo real juntos. Durante sus votos, Eduardo se desvió del guión tradicional. Isadora, dijo, su voz clara en la pequeña capilla, prometí muchas cosas a muchas personas en mi vida. Algunas de esas promesas fueron mentiras. Así que hoy, frente a todos los que nos importan, hago esta promesa con plena conciencia de su peso. Te prometo verdad, incluso cuando sea incómoda. Te prometo respeto por quien eres, no intentos de convertirte en quien yo quiero que seas. Te prometo honor, no solo en privado sino públicamente, celebrando tus logros como dignos y valiosos. Te prometo sociedad, no dominación. Y te prometo que cada día trabajaré para ser digno de la confianza que me estás dando hoy. Isadora sonrió, y sus propios votos fueron característicamente directos. Eduardo, te prometo paciencia pero no complacencia. Te apoyaré pero también te desafiaré. Te amaré por quien eres, pero no permitiré que te conformes con menos de quien puedes ser. Te prometo mi verdad, mi lealtad, mi trabajo junto al tuyo para construir algo que honre a Dios y a nosotros mismos. Y te prometo gracia porque ambos la necesitaremos. En la recepción, Eduardo observó a Isadora interactuar con los invitados. No estaba actuando ni tratando de impresionar a nadie. Hablaba con el personal de servicio con el mismo respeto que con los ejecutivos de su empresa. Escuchaba genuinamente cuando la gente hablaba. Reía sin preocuparse de cómo se veía. Era completamente ella misma. Y eso era más hermoso que cualquier actuación podría haber sido. Vio a Camila observando también desde un rincón tranquilo. Se acercó a ella con cuidado. Gracias por venir, dijo simplemente. Camila asintió. Ella es diferente a mí, dijo, no con amargura sino con observación. No porque sea mejor, sino porque es genuinamente ella misma. Creo que eso es lo que nunca entendiste con nosotros. Intentaste hacer que yo fuera genuinamente yo misma, pero estabas dirigiendo cada paso de esa genuinidad. Es una contradicción. Eduardo asintió. Lo sé ahora. Lo siento mucho que tuve que aprender esa lección a tu costo. Camila lo miró directamente. Cuídala. No porque sea virtuosa, o porque cumple alguna lista de verificación bíblica. Cuídala porque es una persona real que te está confiando su vida. Y si alguna vez sientes la tentación de probarla o controlarla, recuerda esta conversación y recuerda lo que me hiciste. Eduardo sintió el peso de esas palabras. Lo haré, te lo prometo. Camila asintió una vez más y luego se fue. Y Eduardo sintió que una puerta se cerraba en ese capítulo oscuro de su vida. Los primeros años de matrimonio no fueron perfectos. Eduardo ocasionalmente caía en viejos patrones de querer controlar o planificar excesivamente. Isadora lo confrontaba cada vez, con firmeza pero con amor. «¿Estás haciendo la cosa de Gabriel otra vez?», decía, y esas palabras siempre lo detenían en seco. Trabajaron con un consejero matrimonial preventivamente, no porque tuvieran problemas graves, sino porque ambos querían mantener las líneas de comunicación abiertas. Isadora desafió a Eduardo de maneras que nunca había anticipado. Cuando él quería que dejara de trabajar con su madre para enfocarse en ser ama de casa, ella se negó. Proverbios 31 muestra a una mujer que trabaja, dijo. Considera los campos y los compra. Trabaja con sus manos, hace negocios. No voy a dejar de ser productiva porque tengas ideas anticuadas sobre lo que debe hacer una esposa. Eduardo tuvo que examinar sus propias suposiciones y admitir que tenía razón.
Cuando nació su primer hijo, Eduardo quiso contratar un ejército de niñeras y personal. Isadora insistió en estar activamente involucrada ella misma. «No voy a tener hijos solo para que otros los críen», dijo firmemente. Negociaron un compromiso. Ayuda para que ella no se agotara, pero involucramiento personal significativo de ambos padres. Eduardo descubrió que cambiar pañales y dar biberones a las 3 de la mañana le enseñaba humildad de maneras que ninguna otra cosa podría haberlo hecho. Años después, cuando su hijo tenía 5 años y su hija 3, Eduardo reflexionó sobre su jornada. Pensó en el hombre que había sido, tan arrogante en su búsqueda de perfección que había intentado manufacturarla. Pensó en Camila, quien esperaba que hubiera encontrado su propia paz y felicidad. Pensó en todas las lecciones dolorosas que había tenido que aprender. Una noche, mientras Isadora dormía junto a él, Eduardo revisó Proverbios 31 una vez más. Pero esta vez, en lugar de buscar una lista de verificación para evaluar a otros, lo leyó de manera diferente. Vio la sabiduría no como un manual de instrucciones, sino como una descripción de lo que la virtud genuina producía naturalmente. Vio que no podía crear virtud en otra persona porque la virtud era el resultado de miles de elecciones pequeñas hechas a lo largo de una vida. Vio que su trabajo no era encontrar perfección, sino reconocer y honrar autenticidad. Su hijo entró corriendo en la habitación temprano en la mañana, despertándolos a ambos. «Papi y mami, despierten. Es hora de jugar». Isadora sonrió con cansancio y se levantó para preparar el desayuno. Eduardo observó mientras ella le enseñaba pacientemente a su hijo a ayudar a poner la mesa, cómo trataba cada pregunta de los niños con respeto, cómo modelaba el tipo de carácter que esperaba ver en ellos, no a través de sermones, sino a través de ejemplo consistente. Más tarde ese día, su hija preguntó por qué mamá trabajaba. Eduardo se preparó para explicar de manera complicada sobre independencia y realización, pero Isadora simplemente dijo: «Porque tengo talentos que Dios me dio, y sería un desperdicio no usarlos. Y porque quiero mostrarte que las mujeres pueden hacer muchas cosas diferentes, y todas son valiosas». La niña asintió, satisfecha con esa respuesta simple, y volvió a sus juguetes. Eduardo se dio cuenta de que esta era la verdadera lección de su jornada. No se trataba de encontrar a la mujer perfecta según alguna lista antigua. Se trataba de reconocer a alguien que estaba viviendo según sus propios valores profundamente arraigados, y honrar esos valores al vivir según los suyos propios. Se trataba de sociedad, no de control, de crecimiento mutuo, no de moldeado unilateral, de autenticidad compartida, no de máscaras elaboradas. Pensó en el apartamento con cámaras, en los años desperdiciados probando y manipulando, en el dolor que había causado. Esos errores eran ahora parte de él, cicatrices que lo recordaban constantemente de quien no quería ser, pero también eran parte de su historia de redención, el camino oscuro que había tenido que recorrer para aprender lo que realmente importaba. Isadora lo encontró en su estudio esa noche, perdido en sus pensamientos. «¿En qué piensas?», le preguntó sentándose en el brazo de su silla. Eduardo la miró. Esta mujer que lo había desafiado, perdonado, amado incluso conociendo sus peores errores. «Estaba pensando», dijo honestamente, «en cuán equivocado estaba sobre todo, y en cuánto tuve que desaprender antes de poder aprender algo real». Isadora sonrió. «¿Sabes lo que mi madre siempre dice? Que el verdadero carácter no es nunca caer, sino levantarse cada vez que caes». «Caíste duro, Eduardo. Pero te levantaste, y sigues levantándote cada día, eligiendo hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Eso es lo que importa». Eduardo tomó su mano. «¿Cómo llegaste a ser tan sabia?». Ella rió. «No soy sabia, solo soy yo misma. Y resulta que eso es suficiente». Años más tarde, cuando Eduardo tenía 50 años, recibió una invitación inesperada. Camila se casaba. Eduardo no estaba seguro de cómo sentirse al respecto, pero Isadora no tuvo dudas. «Deberías ir», dijo. «Será sanador para ambos ver que ella encontró su camino». Asistieron a la boda, discretamente, sentándose en la parte trasera. Eduardo observó a Camila intercambiar votos con un hombre que claramente la adoraba por quien era. Ella lucía radiante, segura de sí misma, completa de maneras que nunca había estado durante su tiempo con Gabriel. Después de la ceremonia, Camila se acercó a ellos. «Gracias por venir», dijo. Había genuina calidez en su voz, no rastro del dolor que había marcado su última conversación años atrás. «Quería que vieras que estoy bien». «Más que bien. Soy feliz». Eduardo sintió una liberación de culpa que no sabía que aún cargaba. «Me alegro mucho por ti, Camila». «Sinceramente». Ella asintió. «Tardé mucho tiempo, mucha terapia,
y tuve que hacer mucho trabajo para descubrir quién era realmente. Pero lo hice, y curiosamente, algunas de las cosas que aprendí durante nuestro tiempo juntas, las que elegí conservar porque resonaron conmigo, son parte de quien soy ahora. Así que de manera extraña, algo bueno salió de eso después de todo. Miró a Isadora. Tú debes ser Isadora. He oído hablar de ti. Isadora extendió su mano. Y yo de ti. Lamento mucho lo que pasaste. Camila tomó su mano pero sonrió. No es tu culpa. Y honestamente, si no hubiera pasado por eso, no habría hecho el trabajo necesario para estar lista para esto, señaló a su nuevo esposo. Así que en cierto sentido, incluso las experiencias terribles pueden llevarnos a donde necesitamos estar, si aprendemos de ellas en lugar de permitir que nos destruyan. Esa noche, conduciendo a casa, Eduardo e Isadora procesaron el día. Ella tiene razón, ¿sabes?, dijo Isadora, sobre cómo incluso las peores experiencias pueden enseñarnos. Pero eso no significa que estuviera bien lo que hiciste. Significa que ella es increíblemente fuerte. Eduardo asintió. Lo sé. Y me alegro de que encontrara esa fuerza. Pero nunca dejaré de lamentar que tuviera que encontrarla de esa manera. Al llegar a casa, sus hijos ya estaban dormidos. Eduardo e Isadora caminaron por la casa tranquila, apagando luces, preparándose para dormir. Era una rutina simple, ordinaria, sin nada particularmente dramático o emocionante. Pero en esa simplicidad, Eduardo encontró algo que ninguna cantidad de planificación o control podría haberle dado: contentamiento genuino. Se paró en la puerta del cuarto de sus hijos, observándolos dormir. Su hijo tenía la frente arrugada incluso en sueño, ya mostrando la tendencia a preocuparse que había heredado de Eduardo. Su hija dormía con completo abandono, confiada en que el mundo era seguro, una confianza que Eduardo e Isadora trabajaban duro para proteger. Estos niños crecerían conociendo solo la verdad, nunca manipulación. Conocerían el amor que respeta, no el amor que controla. Isadora se unió a él en la puerta. Son hermosos, ¿verdad?, susurró. Eduardo pasó su brazo alrededor de ella, como su madre. Isadora lo codió suavemente. Tan cursi. Pero sonrió. Cerraron la puerta suavemente y se retiraron a su propia habitación. Mientras se preparaban para dormir, Eduardo pensó en lo lejos que había llegado desde aquellos días en el apartamento con cámaras, jugando a Dios con las vidas de las personas. Pensó en el hombre que había sido, tan seguro de que sabía lo que quería, tan dispuesto a manipular para conseguirlo. Ese hombre le parecía ahora un extraño, alguien cuyas motivaciones podía entender intelectualmente pero no conectar emocionalmente. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó en voz baja mientras apagaban las luces. ¿De qué?, respondió Isadora ya medio dormida. De elegirme. De darme una oportunidad después de conocer mi pasado. De arriesgar tu corazón con alguien que había demostrado ser capaz de tanta manipulación. Hubo un momento de silencio. Luego Isadora se dio vuelta para mirarlo en la oscuridad. Cada día elijo, dijo. No fue una elección única hace años. Es una elección que hago cada mañana cuando me despierto y cada noche cuando me acuesto. Elijo creer que la gente puede cambiar. Elijo ver quién eres ahora, no solo quién fuiste. Elijo construir algo contigo. Y hasta ahora no me he arrepentido de esa elección. Eduardo sintió lágrimas picando en sus ojos. ¿Qué hice para merecerte? Isadora rió suavemente. Ahí está el punto, amor. No tienes que merecerme. No es sobre mérito. Es sobre elección mutua, trabajo continuo, gracia constante. Ninguno de nosotros merece el amor del otro. Simplemente elegimos darlo de todos modos. Se acercó más a él. Ahora duerme. Mañana nuestro hijo tiene fútbol a las 9 de la mañana, y sabes cómo se pone si llegamos tarde. Eduardo sonrió en la oscuridad. La vida doméstica, las preocupaciones ordinarias, las rutinas simples. Esto era lo que había estado buscando todo el tiempo, aunque había estado demasiado cegado por su búsqueda de un ideal imposible para reconocerlo. No había pruebas aquí. No había cámaras. No había monitoreo constante. Solo había confianza construida día a día. Amor demostrado a través de 1000 acciones pequeñas. Sociedad forjada en el fuego de la vida real con sus alegrías y desafíos. Mientras se quedaba dormido, Eduardo ofreció una oración silenciosa de gratitud. Gratitud por Isadora, quien había visto su peor yo y aún así había elegido ver su potencial. Gratitud por Camila, quien había sobrevivido a su manipulación y había encontrado su propia fuerza. Gratitud por sus hijos, que lo mantenían humilde y enfocado en lo que realmente importaba. Y gratitud por el doloroso viaje que lo había llevado del control a la rendición, de la manipulación a la autenticidad.
de buscar perfección a abrazar humanidad. La mujer de Proverbios 31 se dio cuenta finalmente. No era un manual de instrucciones o una lista de verificación. Era una celebración de la virtud genuina en todas sus formas complejas y matizadas. Y la verdadera sabiduría no estaba en encontrar a alguien que cumpliera cada punto de esa descripción, sino en reconocer y honrar el carácter genuino cuando lo encontrabas, en cualquier forma que tomara. Más importante aún, se trataba de hacer tu propio trabajo para ser digno de ese carácter, no a través de manipulación o control, sino a través de integridad consistente y humildad constante. En la oscuridad tranquila de su dormitorio, con su esposa dormida a su lado y sus hijos seguros en sus camas, Eduardo Santillana finalmente entendió lo que su abuelo había intentado enseñarle todos esos años atrás. La verdadera riqueza no estaba en los millones en su cuenta bancaria. No estaba en su imperio empresarial o su estatus social. Estaba aquí, en estos momentos ordinarios, en estas relaciones auténticas, en esta vida construida sobre verdad en lugar de mentiras. Había recorrido un largo camino oscuro para llegar aquí. Había causado daño real en el proceso, pero había emergido del otro lado transformado. Y por eso, por todo ello, estaba profundamente agradecido.